Buenas tardes otra vez. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos para disfrutar de una conferencia más de los jueves, que hoy, como veis, lleva por título, ahora, Viñuelas, Monte, Soto y Castillo. Yo ya lo he hecho, pero os rogaría que comprobarais que los móviles los tenéis apagados o en silencio. Yo también. Para evitar luego trastornos. Yo me imagino que le habrá pasado a más gente. Yo vine a Tres Cantos huyendo de la contaminación de Madrid. Me hablaron de la situación privilegiada que tiene Tres Cantos. La cuerda norte, si me sitúo al norte, nos quita un poco los aires fríos de invierno. Y luego estamos rodeados por dos montes espectaculares, el Pardo y el monte de Viñuelas. Y bueno, me imagino que a más gente para hablarnos de esto, por supuesto, viene Pilar Lacasta, conocida, súper conocida de todos nosotros. Me parece que es la conferencia que nos da. O más. Las he contado una a una. ¿Las has contado? Y bueno, lo que pasa es que la última conferencia, que trataba de los paisajes de las grandes fincas madrileñas, parece ser que la pinchamos un poquito de a ver si nos podía dar una conferencia relativa a nuestro entorno privilegiado, y como es mujer de palabra, pues aquí la tenemos, dispuesta a hacerlo, ¿no? Entonces, por si acaso, seguro que lo conocéis todos, pero Pilar es profesora honoraria de didácticas específicas de la Facultad de Profesorado de Educación de la Autónoma. Tú sabes mejor que yo. Y hasta entonces ha sido profesora titular de Geografía y ella se define siempre como geógrafa. Y aquí la tenemos dispuestas a darnos otra fenomenal conferencia. Cuando quieras, Pilar, puedes comenzar. Buenas tardes. Me ha dado miedo entrar, no digo más. Es un gustazo, ¿qué voy a decir? ¿Qué puedo decir ante semejante auditorio? Muchas gracias a la Universidad Carmen de Michelena. Yo espero no llegar a la edad del profesor Tamames y seguir aquí. Habrá que parar en algún momento, digo yo. Quiero dar las gracias también al personal de la finca del Soto de Viñuelas, porque me ha ayudado muchísimo. Me ha dado toda la documentación que les he pedido y me ha permitido andar por la finca y hacer todas las fotos que hoy van a ver. Entonces, tanto Marisa como Pilar, como Juanjo, como Álvaro, me han proporcionado toda la ayuda que he necesitado sin ningún problema. Aún así, creo que se van a sentir un poco defraudados, como me siento yo, porque no hay mucha documentación. Yo me he recorrido 4 archivos, he buscado todo lo que había escrito sobre esta finca y excepto un libro que me han regalado en el castillo, pues no hay nada más. Y lo que él cuenta es lo que yo había encontrado en los archivos, con lo cual tengo muchas dificultades para hablarles de algo de lo que esperan seguramente. Espero que no. Pero bueno, todo lo que he podido reunir está aquí y vamos a hablar de ello. El título no tiene una I porque son todos los nombres que he encontrado. ¿Cómo se llama esta finca? Se le ha llamado Monte de Viñuelas, Viñuelas con B en los legajos antiguos. Se le ha llamado Soto de Viñuelas, Bosque de Viñuelas y ahora se le llama Castillo de Viñuelas. Yo cuando he ido a la finca y pregunto por el Soto de Viñuelas me dicen el Castillo de Viñuelas. Entonces, todos esos son nombres, acepciones. Me falta dehesa, que también algunas veces se ha hablado de la dehesa de Viñuelas, pero por lo demás son todas las acepciones por las que se conoce esta finca. Entonces, no es que sea Soto, dehesa y Castillo, no, es Castillo, todo ello. Bueno, efectivamente, el comienzo está ahí, en un paseíto. En un paseíto, los que conocen las tapias del monte Soto, etcétera, etcétera, de Viñuelas, pues lo primero que hacen es asomarse a la tapia. ¿Qué hay ahí?
es la curiosidad. ¿Qué es esto? ¿Qué finca es esta? ¿De quién es esto? Y qué hay ahí detrás, ¿no? Eso los que viven cerca, porque yo luego he estado indagando en otras personas y mucha gente no sabe qué es Viñuelas. Viñuelas, nunca ha oído hablar de Viñuelas. Del Monte del Pardo sí, pero de Viñuelas no. Es por otro lado, una finca, una gran desconocida. Y efectivamente, quien no ha visto aves rapaces sobrevolar por aquí y asomándose pues algunos gamos, algunos animales por ahí y muchas encinas. Pues efectivamente, el monte, Soto lo llamaré de cualquier manera, de Viñuelas, es un encinar que ahora tiene... Ay, ahora me voy a equivocar yo con esto todo el rato. Es un encinar que ahora tiene estas dimensiones, pero que antes era un poquito más grande. Se le han ido quitando espacios. Una finca de unas 3.000 hectáreas, un poco más, de la misma sociedad de La Paranza, es también otra finca que linda con ella, a ver si no me equivoco, que es Valdelamasa, que es esta. Entonces, pero esa no la he incluido porque no es el Monte de Viñuelas. Es propiedad de la misma sociedad, pero no es el Monte de Viñuelas. Pues este es efectivamente un encinar, una masa arbolada que se ha mantenido a lo largo de los siglos por diversas circunstancias. Al principio, porque los reyes se encapricharon de ella y la mantuvieron como coto de caza. Después, probablemente porque ha habido situaciones que no se han aprovechado para poder urbanizarla, porque se ha intentado. Y en la actualidad, pues porque afortunadamente forma parte de una zona protegida, que es el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, y por lo tanto, las oportunidades para urbanizarla en este momento, y si las cosas no cambian, están crudas. Así que lo cierto es que ahí se mantiene, y se mantiene con una utilidad que a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, sigue siendo la misma. Es un uso cinegético, es una finca de caza. Y esa finca de caza, a pesar de que parezca que siempre se ha mantenido igual, los distintos propietarios que han tenido, que la han poseído, han tenido una organización diferente y la finca ha tenido paisajes distintos, que es un poco lo que yo puedo aportar. Evidentemente, tanto el Monte de Viñuelas, este es, como ven, una foto, es Google, tanto el Monte de Viñuelas como el Monte del Pardo, que son dos zonas verdes, unas 20.000 hectáreas, no llega, de zonas verdes rodeadas de zonas urbanizadas, que son todas estas, los tres cantos, pues efectivamente es un colchón espléndido y un pulmón para los madrileños y para todos los que viven alrededor, ¿no? ¿Querrías pasar, por favor? ¿No? ¿Por qué? Ahora. Bueno, yo me empeño mucho en que este es un paisaje especial dentro de Madrid. Quiero decir que es un monte en el sentido de zona arbolada, no tanto de montaña, porque está donde está. Estamos muy acostumbrados a ver árboles y a ver bosques y a ver zonas arboladas en las... Oye, esto me va a volver loca. En las zonas de la sierra. ¿Por qué? Pues porque la vocación de todos los suelos al otro lado de esta gran falla que tienen aquí ustedes cerquita, pues es una vocación forestal. Todas las zonas montañosas lo son. Pero al otro lado de la falla, que es donde se sitúa el Monte del Pardo y el Monte de Viñuelas, es una zona de llanura. Y esas zonas de llanura, los paisajes que tienen son fundamentalmente agrícolas, o agrarios, con ganadería, etc. Y lo del encinar queda relegado muchas veces a unas cuantas retamas que recuerdan que allí hubo un encinar antes de que eso se cultivara, pero nada más. Y si hay, que hay algunos, y algunos importantes, desde luego no tienen las dimensiones que tienen el Monte del Pardo y el Soto de Viñuelas juntos, y mucho menos el Soto de Viñuelas por sí mismo. De manera que el que exista tan cerca de Madrid y en una zona que podría ser agrícola, ya es un milagro.
Y es un milagro, porque las manos que tienden hacia urbanizar esto son muy importantes. Una zona, primero, que ha sido apta para el cultivo, que lo sigue siendo, aunque los suelos no sean muy buenos, y lo segundo, porque es una zona muy deseable para ser urbanizada, ¿no? De manera que tanto el Monte del Pardo como el Soto de Viñuelas tienen unas características que se parecen. Topográficamente son unas colinas suaves, son unas lomas suaves que acaban en valles de arroyos, o como en el caso del Monte del Pardo, pues en el Manzanares, ¿no? Una topografía que no hay una diferencia de altitud muy grande, porque unos 70 metros más o menos es lo que diferencia a las cotas más altas, que como ven están alrededor, en las zonas más alejadas del centro de la finca, de las cotas más bajas que están en el centro, porque es la confluencia de varios arroyos hasta que llega a salir como arroyo de Viñuelas. Viñuelas, un término que no sé qué sentido tiene, porque todo lo que he buscado topográficamente me habla de viñas. Una viñuela es una viña, pero aquí no ha habido viñas, no se habla de viñas en ningún momento de su historia. Luego, no tiene que ser nada que tenga que ver con esto. Probablemente sí que tenga que ver con esta forma de lomas suaves que en alguna zona, en algún escritor ha hablado que también podría significar viñuela. Lo más interesante también de esta zona con respecto al Monte del Pardo es que justo están separados por una divisoria de aguas que prácticamente va por toda la carretera de Colmenar. Es decir, los arroyos que nacen al oeste de la carretera de Colmenar, a la izquierda si vamos hacia Colmenar, van a desembocar al río Manzanares, pero los que nacen a la derecha de la carretera, hacia el este, van a desembocar al río Jarama. Así que justo la carretera es una loma que hace de divisoria de aguas. Unos arroyos van para un lado y otros arroyos van para otro. Y desde el punto de vista de su geología, tenemos que hablar que está en la cuenca sedimentaria, aquí donde está, este es un mapa geológico, los rojos están indicando el otro lado de la falla, son los granitos, son los gneisses, es la zona elevada, son las montañas, y los amarillos y pardos son justo la cuenca sedimentaria, es decir, la zona que quedó hundida y que está recibiendo todos los materiales que se erosionan en la sierra. Así que estamos justo en una zona de cuenca sedimentaria y todos los materiales son los que vienen de las sierras más cercanas y, por lo tanto, el granito roto en trozos pequeños, que son las arenas, aunque aquí, como estamos muy cerca todavía del área fuente, es decir, de Colmenar Viejo, que es donde empezaría la zona de granitos y gneisses, pues estamos teniendo granos un poquito más gruesos. A lo largo de los ríos tenemos unas rocas más parecidas a arenas, arcillas y limos, y luego pues toda una serie de terrazas que también tienen arenas fundamentalmente. Este tipo de rocas se han depositado de forma horizontal y luego los arroyos han ido marcando sus valles y por eso dejan ahí esas lomas. Estas son las arenas arcósicas, que tienen un grano bastante grueso en toda la finca, en prácticamente toda la finca, y nos encontramos también con estos cantos no rodados, porque estamos muy cerca de la sierra y son pues trozos de granito, trozos de cuarzo y variadas cosas, porque tenemos varias cosas, ¿no? Esto sería un poco. ¿La finca qué es? Pues la finca es una finca privada, es una finca privada, la propiedad es privada y su gestión es un coto de caza mayor y coto de caza menor. ¿Eso qué significa? Significa que la finca va a tener unos paisajes relacionados con las necesidades que tiene la caza. ¿Qué necesita la caza? Pues estos animales necesitan hierba, pastos, por lo tanto, necesitan cereales, por lo tanto vamos a tener cultivos de distintos cereales, avena, centeno, trigo, cebada, de todo tienen. Van a necesitar agua y van a necesitar una espesura en algunas zonas del monte para refugiarse. Pues todo eso es lo que hay que organizar en la finca. Pero, como ya saben ustedes, porque ya me van conociendo,
Resulta... Anda, por favor, no me hagas esto. Resulta que la propiedad de la finca no puede actuar exactamente como quisiera, con toda la libertad que quisiera. ¿Por qué? Pues porque esta finca está dentro de una zona protegida. Está dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que tiene que proteger precisamente los ecosistemas que tiene esta zona. Y dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que se declara en 1985, la finca tiene dos declaraciones. Una, la que tienen ahí en verde, es la declaración de Parque Comarcal Agropecuario Protector. ¿Esto qué significa? Pues significa que aunque la finca no tenga, en esta zona, bueno, en la otra menos, no tenga unos medios ecológicos de altísima calidad, sí los tiene de media y alta. Por lo cual hay que proteger lo que tiene. Y en ese sentido no se le puede permitir hacer en esta zona más que usos tradicionales que tengan que ver con la agricultura, con la ganadería o con la caza, con la cría de animales para caza o forestales, actividades forestales. Y con mucho cuidado, siempre teniendo por delante la protección. Y en el otro lado, en la parte más al sur, ahí estamos en una zona un poquito menos interesante desde el punto de vista ecológico y por lo tanto es un parque comarcal agropecuario productor. Se le pueden permitir meter unas nuevas fórmulas de uso agrícola, pero siempre dentro de unas explotaciones ganaderas extensivas, que no haya, es decir, no se puede meter industria, no se pueden meter casas nuevas, a lo mejor alguna cosa para el ganado, pero no mucho más, etcétera. Así que todos los usos que hay aquí tienen que ser cuidando los ecosistemas que hay en esta finca. Ha tenido un uso tradicional, agrícola, ganadero y cinegético, y por lo tanto eso se puede mantener y esa es la razón por la que no tenga un nivel de protección ecológico mucho más alto, pero siempre con la protección. Y además, por si fuera poco, esta finca también está declarada de interés dentro de la Unión Europea. Dentro de la Comunidad Económica Europea es una finca que tiene, es CEPA, es Zona Especial de Protección para las Aves, está declarada Zona Especial Zona Soto de Viñuelas y además también es LIC, es Lugar de Interés Comunitario. Es decir, que también hay que proteger no solo los hábitats de las aves, sino también los hábitats de otros animales. De manera que todo el proyecto que se haga con la finca tiene que pasar por esa protección de esos ecosistemas y de esos hábitats. Eso frena muchas veces pues lo que querría hacer la propiedad. De hecho, hay 4 nidos de águila imperial ibérica dentro de la finca y como ya me escucharon algunos hablando del pinar de los belgas, qué había que hacer cuando había un nido, en ese caso de buitre negro, son las 2 grandes rapaces que nidifican en árboles, en grandes árboles, pues lo que hay que hacer es respetar su zona de cría. A menos de 500 metros de este nido, de estos nidos, no se puede hacer ninguna actividad con esos árboles, ni con los que hay alrededor y sobre todo en época de cría. Ahora mismo, justo esa foto la saqué, que estaba ya, me dijo Juanjo, el guarda que me iba acompañando, que ya estaban empezando a sobrevolar para empezar a ver en qué nido iban a poner sus huevos. Pero no solamente está la águila imperial ibérica, es que hay águila calzada, de las aves, de las rapaces, de las grandes rapaces que nidifican ahí, tienen águila calzada, tienen águila culebrera, ratonero, milano negro, azor. Otras son visitantes, como el buitre común, el buitre negro, el milano real. Hay aves nocturnas que también nidifican, como el búho real o el cárabo, el mochuelo, el autillo. Y además tienen en cada zona de la finca diferentes aves que tienen ahí su hábitat. Por ejemplo, pues en toda la zona de los terrenos cultivados de la dehesa,
pues tienen todas esas peseriformes como el ruiseñor, como la alondra, como la cojugada, el jilguero, bueno, montones. Y en las zonas donde es más tupido, donde están los matorrales más dominando, pues ahí, por ejemplo, están las currucas. En las zonas donde hay agua, los arroyos, las charcas, pues ahí están, claro, aves como la garza real, como los ánades, que había varios, no les pude hacer fotos, pero estaban ahí, gallineta de agua. Y otras, pues en las dehesas de pasto, como la garcilla boyera, el abejaruco o la bubilla, es decir, que como ven es... Y luego pues hay también otros mamíferos, como por ejemplo el tejón, la jineta, el gato montés, la garduña. Ese es un monte con mucha vida. Es un monte de encinas fundamentalmente. El árbol principal es la encina. Y quiero recordarles, de la misma manera que les hablaba con el Pinar de los Belgas, era un monte de pinos maderable, aquí les tengo que decir que la encina es un árbol en principio no maderable. No quiere decir que no se utilice su madera, pero es un árbol que nunca se va a plantar para obtener madera. Se va a carbonear, se va a recoger la bellota, va a funcionar de otras muchas maneras, pero no es un árbol desde el punto de vista de su uso, para lo que sirve, como un árbol maderable. Hay encinas, hay quejigos con roble, de hoja pequeñita, más parecida a la encina, que a mí me ha resultado curioso, porque en los documentos antiguos habla de que había melojos, que es el roble que tenemos en la Sierra de Madrid, el roble de la hoja ancha muy lobulada, pero no quejigos. Pero ahora hay quejigo, no hay melojo, y el quejigo, aunque se adapta a otros terrenos, fundamentalmente se encuentra en terrenos calcáreos, y aquí no los hay. Y yo me he vuelto un poco loca, como se pueden imaginar, buscando a ver por qué. He encontrado la razón, porque en algún horizonte, en alguna de las zonas, el horizonte del suelo tiene algo de calcáreo y probablemente es el lugar donde se encuentra. Quejigos, en el Pardo y Alcornoques, y aquí no hay, probablemente porque han desaparecido, porque ahora están plantando, y lo que sí hay es unos fresnos impresionantes y también algunos enebros, pocos pero enormes, fantásticos. Así que este es el quejigo, es un árbol, como ven, de hoja no caduca, sino marcescente, esta que se pone marrón en otoño, pero no acaba de caerse hasta que no llega la primavera, porque todavía tiene que cubrir los brotes que van a salir y si no puede que se mueran con el frío, todavía no estamos en un clima que permita que los árboles sean caducifolios, y son árboles que aparecen bastante aislados. En primavera, si se dan cuenta, pues la encina tiene este color y el quejigo está saliendo de la hoja y se nota porque es mucho más brillante, está más verde, más clarito. Y luego pues se encuentra en los taludes de los arroyos, donde ya hay una serie de ejemplares agrupados de rodales muy, muy interesantes. Esto es uno de los enebros que está catalogado. Es un árbol que puede tener unos 300 años, según dicen, y hay varios como él. Y estas son las fresnedas. La fresneda la habrán visto desde las tapias, los que se hayan asomado, es una de las joyas de la corona de este lugar. Tiene unos árboles impresionantes, se encuentran alrededor en las terrazas de los arroyos y en los valles de los principales arroyos, y como ven, pues son unos árboles de un gran porte. Tienen troncos de más de 70 centímetros, con las ramas trasmochadas, son fresnos trasmochados, y que dan lugar a ese tronco que llaman de cabeza de gato, bellísimo, que además está lleno de recovecos donde se refugian diversos animales para refugiarse y para reproducirse. Es un monte mediterráneo organizado para la caza, como les estoy diciendo. Esto lo digo porque es muy importante a la hora de hacer un plan. ¿Qué vamos a hacer con esto que tenemos? Esta finca, ¿para qué la quiero yo? Pues unos la quieren para producir madera, para sacar madera, otros la quieren para sacar carbón. Y si tuviéramos un encinar y nos fuéramos a Batres, ha sido siempre un encinar
que ha sido carboneado, pero este es un encinar cuyo uso va a ser la caza. Entonces, la finca va a presenta una serie de paisajes que están organizados por un plan que tienen que hacer las fincas sí o sí, que es el plan de ordenación forestal. El que tienen ahora se acaba este año y tendrán que volver a hacer otro con la nueva planificación. Y este plan de ordenación forestal lo que hace es organizar toda la finca para que toda esa fauna que vive en ella, incluida la protección de la fauna por ser zona protegida, pueda tener el medio para subsistir. De manera que hace falta que haya una serie de zonas abiertas para que haya hierba y para que haya también cultivo de cereales suficiente para su alimentación. Me decía el guarda que en esta finca la carga cinegética es de un animal por hectárea, más o menos como con los toros bravos que necesitan fincas, cada animal necesita una hectárea de terreno, pues en este caso más o menos. Y luego zonas muy cerradas, que es la que va a servir de refugio. El agua la tienen haciendo en algunos de los ríos unas presas de tierra donde se almacena el agua, y hay dos importantes. Y este es el refugio pues, de otras aves. En el plan forestal que yo he podido consultar, que me han permitido consultar, la finca está dividida en tres partes. Esta que tienen en rojo, esta que tienen en azul y esta que tienen en verde, que son los valles de los ríos. Esas tres zonas son los tres cuarteles que tiene la finca. Y esos cuarteles, porque es la manera de saber qué tengo aquí, qué quiero allá, es decir, dónde pongo el sofá, dónde pongo la mesita de noche, ese tipo de cosas. Y estos tres cuarteles están divididos a su vez en cantones. El objetivo principal, insisto, es protección y uso cinegético. Pues, protección no solo de la fauna, sino también del paisaje. Y estos cantones, esta división tiene que ver bastante con cómo son los suelos. Los suelos de la finca no son todos iguales. Este que tienen en esta zona es el peor suelo. Son las zonas que topográficamente tienen más pendiente y tienen más irregularidad, donde va a ser más difícil poner una dehesa, por ejemplo. En los valles de los ríos es donde va a haber un pasto diferente alrededor de estas fresnedas y el resto. De manera que en cada uno de los sitios pues vamos a encontrar una cosa. En el cuartel A, que sería el de estas zonas topográficamente con más pendientes, etcétera, es donde van a dejar estas zonas mucho más donde está un matorral, una densidad de matorral mayor, donde va a haber un monte bajo, donde las encinas no se desarrollan mucho, donde va a estar más intrincado, donde va a haber este refugio. Y en el cuartel B pues va a haber varios tipos. Zonas de dehesa sembradas con cereales, como les decía, con los sistemas de año y vez, zonas de cultivo, parte de esta parte pertenece a la finca, esto ya está fuera, son zonas separadas del resto por una malla cinegética para que no entren los animales antes de tiempo, y luego las zonas de pastizal. Eso sería todo el cuartel B. O sea, como ven, aquí está la comida, aquí está el refugio. Y luego estarían, en cuartel C, estarían todas las fresnedas, toda la zona de los valles. Bueno, les pongo alguno, porque como son tan fascinantes estos árboles, pues les pongo algunas fotos. ¿Qué se hace con el monte de esta finca? ¿Qué se hace con estos árboles? ¿Qué se hace? Pues se hacen trabajos silvícolas, se cuidan constantemente, se labran constantemente, se quita todo lo que hay cerca de la tapia para evitar los incendios, pero siempre con el cuidado de que se queden para lo que sirven. Es decir, se hacen entresacas, se hacen podas, se hacen tratamientos diversos. Sobre todo en el monte adhesado se sacan árboles por huroneo, es decir, no a matarrasa, sino uno a uno, el de aquí, el de allá.
es decir, un sistema, como ya saben, muy importante. Y les pongo esta rama que han tenido que talar en esta encina, porque me gustó mucho cómo le llamaba mi guía, que era Juanjo, que es de Jaén. Y dice, mira cómo lo quitan la rama, dejándolo para que no duerma el agua. Qué bonito, ¿no? Digo, te voy a citar. Para que no duerma el agua, claro, para que escurra, tiene una pendiente, para que no se quede ahí y no forme hongos que puedan matar al árbol, ¿no? Todo está hecho con este cuidado, ¿no? En otras zonas del monte han vuelto a reforestar. En varios años, en 2001 y en 2006, se han ido poniendo están, como ven, cercados para que no entren los animales y se los coman, y aquí están poniendo encina, alcornoque, quejigo y fresno. Y si se han fijado, en todas las encinas que les he puesto hasta ahora tienen un porte redondeado, porque las podas que les hacen son podas de mantenimiento, y entonces tienen esta forma tan bonita, redondita. Pero la que están viendo aquí les recordará a las que puedan ver por Salamanca o por Extremadura, que son encinas que están vaciadas por dentro y que tienen luego 3 o 4 ramas péndulas que caen. No sé si se dan cuenta. Ahí, por ejemplo. Este es el tipo de poda que se hace para que crezca la bellota. Es el olivado, como se hace con los olivos, ¿no? Que entre el sol y engorde la bellota. Pero en esta finca no engordan bellota, porque además no hay cerdos, aunque los animales se las comen, y se las comen hasta que se mueren, porque la bellota es muy adictiva. Entonces hay que tener mucho cuidado para que no coman exceso de bellota. La razón por la que hacen esta poda es porque no sé si ven que hay unos cables de alta tensión, y lo que hacen es podarlas para que no haya incendios, porque en verano esos cables bajan mucho y entonces pueden rozar las ramas de los árboles y puede haber un incendio, y entonces las podan por esa razón. Esta es una torre de vigilancia de incendios, y la caza tiene que estar también regulada. Esta finca tiene una serie de planes de regulación para todo, y en este sentido está el plan de aprovechamiento cinegético. Aquí se permiten hacer tipos de caza variados, pues desde monterías a ganchos, a guardos y caza selectiva, cuando hay un animal que tiene problemas, que han nacido mal, eso genéticamente se transmite y entonces esos hay que quitarlos. Y en caza menor, pues manos, puestos fijos, ojeos, sueltan perdiz, por ejemplo, pero tienen un cupo en cada montería y tienen un cupo, bueno, el plan se lo tienen que aprobar, y si no, pues no va adelante. Vamos con el tema que yo creo que les trae aquí, que es quiénes han sido los dueños de esta finca, ¿no? Pues esta finca tiene una historia muy larga, porque desde el siglo XIV se sabe ya, bueno, esto en internet hay mucha historia, o sea que seguramente la habrán leído. Yo voy un poquito de prisa, y lo que sí voy a hacer es contar qué ha pasado con la finca en cada una de las propiedades. Bueno, este era un término que pertenecía al Real del Manzanares, por lo tanto a los Mendoza, y que en 1510 pues, se regala a la encomienda de Paracuellos de Santiago, de la Orden Militar de Santiago. En Paracuellos está bastante lejos de Soto de Viñuelas, pero toda esa encomienda cubre un espacio muy grande. Pero esta finca estaba arrendada, la tenían arrendada los Mendoza a la villa de Colmenar Viejo desde mucho tiempo atrás, y cuando se la ceden a la orden se ponen un poquito mal y no lo aceptan de ninguna manera, de tal forma que tanto la villa de Colmenar Viejo como los propios Mendoza, el duque del Infantado, están todo el rato en la finca, quieren recoger las mieses, quieren recoger los rastrojos, quieren plantar. Bueno, el rey les tiene que decir, vamos a ver, quietos, paraos. Pero el problema está ahí,
Y llega un momento en que Carlos V, y le llamo Carlos V, aunque sea el de Alemania, porque en los legajos antiguos le llaman Carlos V y no Carlos I, curiosamente. Carlos V, claro, está guerreando contra los turcos, está con muchos problemas de dinero y le dice al Papa, oye, déjame que coja las fincas que tienen las encomiendas militares. Y el Papa Clemente VII da una bula en 1529 y le permite al rey hacerse con todas las tierras y todas las jurisdicciones que tienen las distintas órdenes militares. Y naturalmente se queda con Viñuelas porque es de la Orden Militar de Santiago y de la Encomienda de Paracuellos. Y esto se lo pongo, bueno, lo he resumido un poco y he señalado lo más divertido, porque es el legajo que cuenta cómo toma posesión el licenciado Alonso Gómez, que es el delegado del rey, para entrar en Viñuelas y decir esto ya no es de la orden militar, sino que es del rey. Y va entrando y dice, va paseándose y corta ciertas ramas de encina y dice que tomó posesión de dicho monte. Para tomar la caza, sueltan unos galgos, andan por ahí, toman un conejo y toma posesión de la caza. Lo mismo hace en el río con los peces, coge los peces y toma posesión del río. Pero lo mejor es cómo toma posesión de los pastos, y es que las cabezas de ganado que están pastando las echa fuera de la finca, toma posesión de los pastos y luego deja entrar a los ganados otra vez. Y lo mismo hace con un ventero, que ya esa venta no está dentro de la finca, pero entonces sí, que le echa fuera de su casa con su mujer y sus hijos, toma posesión, cierra la puerta, toma posesión de la casa, luego la abre y los deja entrar otra vez. Entonces es muy divertido y se lo he puesto aquí porque tiene mucha gracia. Bueno, Carlos V en realidad no quiere esta finca para sí mismo. Ese momento en que la corona la posee no es muy largo. En 1542 la vende. Él va vendiendo. Y la compra este señor, Arias Pardo Saavedra, que la añade a un mayorazgo. Funda después un mayorazgo que heredará su hijo, que es el mayorazgo de Malagón. Y este hombre adquiere, como adquirían entonces, que es también muy interesante, porque luego va a haber muchas pugnas por esa jurisdicción civil y militar y ese mixto y mero imperio, para ver quién puede poner las penas y quién puede cobrar los impuestos, sobre todo, porque miren, aquí este que es de la Villa de Paracuellos, coge su fortaleza, es decir, que ya sabemos que había, esto no es, esto es Paracuellos en algún momento, pero en Viñuelas coge su fortaleza y todo lo que a ella pertenece, jurisdicción civil y criminal, alta, baja, mero, que es la autoridad sobre la vida y la muerte, y mixto imperio, que es la autoridad sobre penas menores. Y con todos sus vasallos, términos de esas, prados, abrevaderos, heredamientos, posesiones, diezmos y primicias y ventas, pechos y derechos y emolumentos, porque no solamente es Viñuelas, sino una zona mucho más grande. Arias Pardo pues lo va a alegar a sus herederos. Fíjense que aquí habla de la dehesa de Viñuela, y con B, y la alega con sus pastos, esto también se lo he subrayado porque es bonito, sus pastos, montes, aguas corrientes, estantes y manantes. Las tres, las que corren, los arroyos, los manantiales y los lagos o lagunas o lo que hubiera, todo. Pero es muy interesante porque cuando esta finca se vende en 1692, los descendientes de Arias Pardo la van a vender y cuando la venden, los siguientes compradores, sobre todo esta es una narración que hacen cuando se la vuelven a vender al rey Fernando VI, y hacen una narración diciendo, la finca estaba hecha un desastre y lo que el rey ve ahora lo hemos hecho nosotros
y está estupenda. Y esa finca, ¿qué pasa? Pues que, como alegan ellos, los Arias Navarro no la utilizaban. La habían dejado a que los guardas la mantuvieran, y los guardas, ¿qué hacían? Pues cobrar a todo el mundo por lo que quisieran. ¿Que entraba más ganado de la cuenta y se agotaban los pastos? Bueno. ¿Que entraban a cortar leñas y talaban las encinas? Bueno. ¿Que la caza se la llevaban a mansalva? Vale. Total, que cuando compran esta finca, la finca está destrozada. Es prácticamente un cereal. Por eso les he puesto esta foto. Entraban de cualquier manera, cazaban de cualquier manera y los dueños no estaban allí para impedirlo. De tal manera que el paisaje cambia definitivamente con esa propiedad. Es un paisaje totalmente distinto al que están viendo ahora. Los siguientes compradores, que es este don Cristóbal de Alvarado, estos van a hacer todo lo contrario. Este hombre, como dice su escritura, va a aplicar su celo y sus caudales o sus aumentos en recuperar esa finca. Lo que va a hacer es invertir dinero, tiempo y esfuerzo, de tal manera que va a impedir, por ejemplo, que se talen los árboles, va a poner guardas más de los que había, va a poner guardas que además sepan cuidar los árboles, va a impedir que entre el ganado a comerse, claro, todo lo que sale, todos los retoños que salen, se los comía el ganado, ahí estaba totalmente esquilmado, y lo que va a hacer es ir recuperando la finca. Y además va a construir una casa importante. Este hombre la mantiene solo 3 años porque a partir de esos 3 años la va a ceder a una sobrina, pero el marido de esa sobrina también se va a ocupar de la finca constantemente. De manera que un marqués y otro marqués pues van a hacer mejoras en el monte, van a hacer casas para los guardas. Esta no sería una de ellas porque las que hicieron no están ahora, porque quedan fuera de lo que ahora es la finca. Y hacen otras fábricas. Aquí todo lo que es fabricado le llaman fábricas. Fuentes, casas, etc. Y la dona, como os digo, la cede a su hija. ¿Veis? Estas son las 3 casas de guardas que hace. La finca ahora acaba aquí, por lo tanto estas 2, la Portillera de Navarroldán sí que está, y la de Tres Cantos no, y la del Palacio está un poquito destruida, pero no le hice foto, pues no. Bueno, le hice una porque no valía mucho la pena, por eso no se la he puesto. Entonces, lo que va a hacer es que el agua se pueda manejar, hace abrevaderos, hace fuentes, hace de todo, hace puentes y hace una casa. Había una torre, tira la torre y construye una casa que va a ser el castillo de Viñuelas, que es un cuadrado con 4 torres. Esta es una foto ya de 1910, pero todavía se mantenía más o menos, sin las almenas, que no estaban ya, o sea, no estaban, pero lo demás sí. Se hace esta casa grande principal, que llaman castillo y palacio, con 4 torres cilíndricas para proteger las esquinas. ¿Y por qué hace esto? Pues porque a Felipe V le encanta venir a esta finca. Y lo que hace él y el marido de la sobrina es constantemente arreglar la finca para que el rey venga a cazar y se encuentre a gusto. Este monte, que como les digo, en estos legajos aparece como monte de encina con algunos manchones de rebollo, pues lo que hace es impedir que haya cortas de leña, lo que hace es impedir que se cace, por ejemplo, la caza de conejo. En ese momento todavía no se habla de gamos. De gamos se va a hablar en 1885. Hasta entonces no se habla de gamos ni se habla de perdices. Aquí se está hablando fundamentalmente de conejos, que ahora mismo pues no hay. Y se impide que se destroce ese monte, que únicamente se carbonea cada 10 años más o menos para el uso de la casa y nada más. De manera, esta foto no es mía, pero se la he puesto porque dice que la caza menor se recupera y los de caza mayor empiezan a tener querencia por la finca.
Pero como no había gamos, se supone que eran jabalíes, que de eso sí se habla a lo largo de este tiempo. Entonces he cogido una foto por ahí de jabalí. Se hacen batidas, se hacen ojeos de caza mayor y ya van teniendo, y como hay mucho conejo, se permite entrar a los compradores y que con lazos y tal los puedan coger. Se hacen fuentes, esta es una de las fuentes, el Pozo del Bodonal, y se hacen estanques, se hace una noria, con estanques con noria, se hacen hornos de cocer ladrillo, que los va a hacer luego, se ponen los pilares de la Casa de la Horca, y se pone esto que les pongo aquí, que no sé si es, pero puede ser, se ponen los cantones, los recantones, dicen entonces, 116 recantones de piedra berroqueña para delimitar, porque todavía la cerca no está, la finca está abierta. Entonces, para delimitar con otros términos qué es lo de la finca, rodea de cantones toda la propiedad, ¿no? Así que de aquí se hacen también una serie de hornos para ladrillos que van a surtir al Palacio Real de Madrid de este material. Y otra cosa muy interesante es que habla de sauces. Habla de grandes sauces que hay, unos 52 a lo largo de los arroyos. Ahora mismo hay muy poco sauce. He podido fotografiar 4 o 5, no hay más. Claro, los ríos han cambiado mucho, ahora es agua residual. Y esta familia va a tener la finca hasta 1751. 1751, Fernando VI quiere la finca y se la vende. Es cuando se hace todo ese informe que yo les he ido contando antes para convencer al rey de que él pague más porque la finca está muy bien, porque ellos han gastado sus caudales. Entonces, de ahí los descendientes de este mayorazgo, que es el mayorazgo de Gorborana. Gorborana es un mayorazgo de Canarias, de Tenerife. Y ahí tienen fincas aquí, como están viendo, ¿no? Esta dehesa que se vende pues con sus tierras, pastos, con lo cual nos da una idea de qué paisaje tiene, ¿eh? Y que no ha ido cambiando mucho. Pastos, aguas, pesca, caza, jurisdicción civil criminal, alta y baja mero mixto imperio, rentas jurisdiccionales, diezmos, alcabalas y cientos, jurisdicción, señorío y vasallaje, penas de cámara, de calumnia y de sangre. Todo eso podían regir el rey. El rey lo que hace es unirlo al pardo. Es el primer momento en que forman una sola unidad. Y es cuando Fernando VI ya decide hacer la cerca de piedra, todo el muro perimetral que va a rodear tanto al Monte del Pardo como a la finca de Viñuelas. Un muro de mampostería, de piedra, para los dos. Como ven, ahora mismo a lo largo del muro hay un vacío precisamente para que no haya incendios. Y lo que va a hacer es poner distintas puertas con casas para los guardas y puentes en los arroyos. Esta es la casa que llaman del Salto del Lobo. Esta es la casa destrozada y vandalizada porque la gente entra y hace pintadas impresionantes en casas que, aunque sean unas ruinas del siglo XVIII, es la del Cerro del Toro. Esta es la de Valdelamasa, que le llaman ahora de la Rata, con su puerta o su portillo, en su caso. Este es el mapa del 19, pero muy cercano al 18, donde yo les he puesto pues todas las puertas, los grandes arroyos, bueno, los arroyos que tienen, el de los Caños de la Parrilla, el del Bodonal, el de Valdelamasa, y acaba en Viñuelas, y en cada uno de ellos un puente, y alrededor de la cerca, pues unas puertas con sus casas para los guardas. En medio está el palacio y una huerta y una fuente en este mapa. Estos son los puentes, son puentes del 18, muy parecidos, sobre todo el del Bodonal y el de la Parrilla. Esto que parece basurilla, yo digo, pero ¿cómo tenéis esto así? Con estas cintas, estos plásticos. Dice, es que es para que los animales no entren y se queden allí enganchados en
ven brillar el plástico y ya no pasan por ahí. Digo, pues podéis poner otra cosa, está un poco feo esto. Hay un puente magnífico que os recordará a los de la Casa de Campo, el puente de Val de Alcalá, en el arroyo de Viñuelas, y es muy interesante porque tiene rejas para que no entren los furtivos en todo el puente. En cada uno de los ojos tiene rejas que están tumbadas para que entre el agua, pero no puedan entrar los furtivos. Y luego hay una entrada, como veis aquí, monumental, en el camino de entrada al palacio, que es una casa también, la casa para el guarda, y que tiene un aspecto que no sé si os recuerda un poco al Museo del Prado, o quizá la entrada del Jardín Botánico, porque recuerda mucho a Villanueva, a las obras que hace Villanueva con Carlos III. Esto lo hace Carlos III también. Carlos III hace unas caballerizas con unas bóvedas de ladrillo espectaculares, una preciosidad, que es donde tienen ahora uno de los salones, porque sabéis que el palacio se utiliza para eventos, de bodas y cosas de estas, y entonces están utilizando todas las salas y en estas está esta maravilla de bóvedas. Y luego pues va habiendo usos diversos, por ejemplo, en todo el reinado de Fernando VII, entre 1819 y 31, pues se sabe que se alquilaba la finca, se arrendaban los pastos, se arrendaban para cerdos, en este caso sí, se daban suertes de bosque para hacer carbón, se habla de las sacas de conejos y se habla también de las plagas, que había plagas de langosta. Con Isabel II, por ejemplo, pues se sabe que se arrendaban los juncos, que se vendían los juncos de la finca, también la caza, y que había, por ejemplo, en esta época hay muchos documentos que hablan de las alimañas. No dice qué alimañas son, pero sí habla de las alimañas. En época de Isabel II se pega el primer mordisco a la finca, se tiene que expropiar una parte, porque como ven aquí, desde toda la zona está el sifón del Bodonal, esta es la tapia de la finca, pues llega un momento en que se mete dentro, de tal manera que es el primer, luego va a haber una serie de expropiaciones pues para la carretera de Colmenar, para el ferrocarril, etc. Con Isabel II se le acaba a la corona la propiedad de esta finca. Isabel II, saben que es destronada en 1868 con la Revolución la Gloriosa, y este es el gobierno provisional que se forma en 1869 y las Cortes Constituyentes deciden que hay una serie que dan una ley para desvincular aquellas propiedades de la corona que estaban destinados para uso del monarca. De tal manera que Viñuelas es una de las fincas que se va a desamortizar junto con La Moraleja. Las dos propiedades de la corona salen a subasta y Viñuelas la compra un financiero, un hombre con mucha mano en el gobierno y que pues es un hombre que tiene barcos de vapor para llevar el correo entre Filipinas y España y también con América, tiene una serie de barcos. Es muy curioso leer todos los avatares que tiene con estos barcos, pero eso no se los voy a contar. Y bueno, es un hombre que pone mucho empeño en arreglar esta finca y le va a dedicar mucho esfuerzo también. De hecho, cuando su primera mujer muere, con su segunda mujer va a vivir aquí. Y la cuida y hace cosas curiosas, como por ejemplo traer de Filipinas búfalos, como ya había búfalas en realidad para hacer mozzarella, como ya había hecho Carlos III en el siglo XVIII en Aranjuez, por ejemplo, que tenía búfalas también, ¿no? No tiene el éxito de Carlos III, fracasa en esta. Y luego pues arregla mucho el palacio por dentro, le pone muebles muy lujosos, arregla todas las torres que estaba totalmente desmochado, le pone esas almenas, arregla jardines, pone paseos, es decir, se ocupa mucho de la finca, pone unas grandes pajareras con aves exóticas que quiere que puedan vivir ahí.
Y se empieza a hablar de gamos, como les decía, en 1885. Hay varios momentos en que se habla con Isabel II de que están introduciendo jabalí. Y ahora se empieza a hablar de gamos y de perdices. Hasta este momento, en ninguno de los documentos que he visto se hablaba de ellos. Había conejos y jabalíes y ahora hay gamos y hay perdices. Y también se habla de muchas alimañas. Este hombre, José Campo, que ya les he dicho que tiene esta Sociedad General Española de Crédito, que mantenía estas relaciones con el Estado y que tiene unos 24 buques que son los que hacen ese trayecto, a la vez, esto antes, él pide miren qué interesante, cuando se hace dueño en 1870 del Soto de Viñuelas, de la finca, solicita a la Dirección General del Patrimonio que fue de la Corona, que se pone nuevo para gestionar todo lo que había sido de la Corona y que ahora se iba a vender, y les dice, vamos a ver, el escrito es muy interesante, porque dice, yo estoy viendo que en mi finca entra todo el mundo y se lleva lo que quiere, y yo quiero conocer qué contratos hay anteriores, porque había una sociedad de caza que es muy peleona, porque están todos los nobles, que quieren seguir cazando, porque hay gente que tiene ya, claro, arrendados en las leñas para carbón o para leña o para cualquier cosa, pero él no sabe qué contratos hay ahí y entonces no sabe si puede poner un freno o tiene que dejar que todo el mundo se lleva lo que quiere, ¿no? No he encontrado la respuesta y la he buscado, pero mucho, espero encontrarla en algún momento. Pero al mismo tiempo que tiene muy buenas relaciones con el gobierno, es un hombre del rey, es un hombre él tiene esa afinidad y tiene un gran amigo que es Cánovas del Castillo. Y entonces hace lo que todo el mundo hace siempre, batidas de caza para hablar de cómo podemos traer al rey otra vez. Y da la casualidad de que eso se consigue. Este señor que tienen ahí en esta estatua que a mí me encanta en el Retiro, porque se le ve de espaldas, no sé si se han fijado, de espaldas a Alfonso XII. Alfonso XII erguido maravillosamente feliz y contento, pero el Martínez Campos, el general, está como su caballo, cansado y agotado, dando la espalda al rey. Bueno, Martínez Campos consigue hacer que Alfonso XII vuelva al trono. ¿Y qué pasa? Pues que a los pocos meses de que el rey tome posesión de la corona, le da al señor José Campos un marquesado, el marquesado de Campo. El señor Campos muere y ¿quién hereda? Él no tiene hijos, está casado con una segunda mujer, tiene una segunda esposa que había estado casada anteriormente, con su primer marido tenía un hijo y el heredero va a ser Francisco Recur y Solá, que le importa la finca menos que nada. Y entonces la pone a la venta. ¿Y quién la compra? Pues los primitivos propietarios, los Mendoza, otra vez, vuelve y la compra el marqués de Santillana, don Joaquín de Arteaga y Echagüe, que es el 17º duque del Infantado. Este es el que va a comprar la finca. Y este hombre va a transformar completamente todo. Este es el castillo que él se encuentra y el castillo que va a hacer después. Va a ponerle al castillo 2 salas al lado de las torres. 2 salas, se nos ha movido un poco por ahí. 2 salas, como ven, está cambiando absolutamente. Tiene pináculos góticos, tiene galerías góticas, tiene gárgolas, tiene todo esto. ¿De dónde ha salido? Pues todo esto ha salido en parte de uno de los monasterios segovianos, del monasterio de San Francisco de Cuéllar. Este lo iba a comprar ese americano que todos conocemos, el duque de Infantado, porque esto se desamortiza y se vende. Lo quiere comprar,
se le echa encima todo el país, que le parecía muy bien que se lo llevara un americano, pero no que se viniera aquí, esa es la verdad. Pero él lo compra y se va trayendo piedras y elementos de esto es lo que llaman el salón gótico, que es una preciosidad, la verdad, con una chimenea, con todos los elementos por dentro y por fuera, alguna cosa que se hace a principios de siglo, como este magnífico templete de azulejo y de mosaicos. Y esta es un poco la finca que hay en ese momento, donde todavía están rodeadas, bueno, la finca y otras alrededor. Todavía no se ha urbanizado todo lo de Pesadilla, donde está ahora pues Ciudad del Campo, por ejemplo, ¿no? Todavía están por aquí, no está en la Universidad Autónoma ni nada de eso. El siguiente, duque del Infantado, es amigo de Alfonso XIII. Alfonso XIII también va a cazar a Viñuelas. Y a partir de este momento viene un momento de crisis en España, que es la guerra. Durante la guerra civil, de esto no puedo darles más datos porque todavía no se pueden ver estos documentos. Tienen que pasar 100 años para que los podamos ver. Entonces no podemos saber qué pasó ahí realmente. Se sabe que durante la guerra civil el ejército republicano estuvo aquí, el cuartel general, y que se recogieron todos los enseres y que cuando se fueron no faltaba nada, dice el duque que 2 bandejas de plata. Después, o sea que estaba todo en orden, y después cuando finalizó la guerra civil, Franco quería venir a vivir, había elegido el Monte del Pardo, pero había que adecuarlo y el duque del Infantado le ofreció Viñuelas y estuvo allí unos meses. Parece que ahí que se revolucionó un poco el castillo porque hubo que adecuarlo y montar tabiques, tirar tabiques, la cosa quedó un poquito después. Esta finca volvió después, cuando ya se fue al Pardo, volvió después a manos del duque del Infantado. ¿Y después qué ha pasado? Aquí es donde queremos llegar. Bueno, pues después yo creo que ha habido un momento de pérdida de una oportunidad para urbanizar. En el año 46 se hace un plan de ordenación urbana que salta esas ciudades satélite, esas ciudades en el campo, ciudades de verde, ciudades que en principio pues, son para clases poderosas, clases acomodadas y para las que vivir en una zona con mucho verde es interesante. Y en este plan de ordenación ese tipo de ciudades tiene una importancia muy grande. Para hacer algunas de ellas, las que rodean nuestra zona, pues se segrega una parte del Monte del Pardo, como ya saben, y se hace Casa Quemada y La Florida. Esas 2 urbanizaciones son de ese momento. Y se urbaniza La Moraleja, pero no Viñuelas. En este momento no se urbaniza más que La Moraleja. Después, resulta que en el plan del 1963 se hace un cinturón verde. Ahora nos están hablando de ese bosque metropolitano como si fuera la primera idea en la vida, pero ese bosque lleva muchos años queriendo hacerse y aquí lo tienen. Y en este bosque metropolitano, en el que se pretende formar un cinturón verde que dé aire a la ciudad, hay una serie de zonas que van a entrar como zona forestal. Y son, aquí no está Viñuelas, pero está el Monte del Pardo y Viñuelas van a formar parte de esa zona forestal. Lo mismo que el Valle del Guadarrama y el Valle del Jarama. Y en ese anillo la cosa de urbanizar se pone ya más complicada. De hecho, en el año 1972 se forma una sociedad, que es la actual, que es la propietaria ahora mismo de la finca, la Paranza S.A., que se alía con 2 inmobiliarias, con Vallehermoso y con Urbis, y con un banco que respalda todo el proyecto, el Banco Urquijo. Y presentan un proyecto a un concurso de urbanismo concertado que va a convocar
el Ministerio de la Vivienda en el año 72 y que se resuelve en el 75. Pero no sale, este proyecto no sale adelante, se desecha, y es un proyecto que suponía urbanizar 2.000 hectáreas de monte de las 3.000 que tiene, con una ciudad de 40.000 viviendas y más de 100.000 habitantes. Ahí se perdió esta oportunidad y después, ¿qué ha pasado? Bueno, pues esta finca ahora mismo lo que tiene es un problema para tasarla. Por eso, cuando se ha querido vender, cuando la han querido comprar, que la ha querido comprar la Comunidad de Madrid en el año 1999 y proponía un pago de unos 6.000 millones de pesetas, no salió adelante. 2 años después, en 2001, es el ayuntamiento el que pretende hacer esa compra y ofrece 5 veces más, 30.000 millones de pesetas. Pero aún así no se llegó a ningún acuerdo, probablemente porque no se podía urbanizar, que normalmente no se sabe muy bien, no he conseguido que nadie me diera un papel, en el ayuntamiento naturalmente me ha dado un papel de esto, no sé cómo se pueden ver, pero lo cierto es que probablemente, ya sabéis que en estos casos se hace siempre un acuerdo, yo te compro, pero además te dejo urbanizar aquí y allá, lo que sea, no se llegaría a ningún acuerdo y la cuestión es que se ha quedado en este momento, pues esta es, como ven, estos terrenos del Soto de Viñuela, pues es una propiedad de una sociedad participada por el Banco de Santander, que se llamaba también Central Hispano, ya saben, pero que desde 2007 cambia el nombre, es Banco de Santander nada más, y la familia Colomer, que son los dueños de Priconsa, con un historial. Bueno, ahora mismo está declarada, como ven en este mapa de la Comunidad de Madrid, como coto de caza mayor y caza menor, comercial, y cuando la vean a través de estos vallados cinegéticos, pues ya sabrán un poquito más de ella. Alrededor de la finca el paisaje pues es este. Gracias. Bueno, un poquito más a lo mejor. Gracias, Pilar. Encantador, como siempre. Muchísimas gracias. De nada. Si queréis hacer alguna pregunta... ¿Se oye? Ahora sí. Quiero decir que si queréis hacer una pregunta, pues podéis indicarlo y os acercamos el micrófono. Sí, sí. Bueno, Pilar, muchas gracias. Ha sido impresionante. La verdad es que yo llevo viviendo aquí primero en Soto de Viñuelas y después en Tres Cantos, pues 40 años. Y la verdad es que no sabía absolutamente nada. Bueno, no he tenido la curiosidad, pero bueno. Claro. Hoy me ha surgido la oportunidad y la verdad que ha sido impresionante. Bueno, mi pregunta es, la primera de todas es un tema económico. ¿Cómo se puede mantener esta finca y si es rentable en la actualidad? Esa es la pregunta. Y la segunda ¿es visitable para el público en general y de qué forma? Nada más, muchas gracias. Pues a la primera pregunta, por lo que me han estado diciendo, la caza no es muy rentable. De donde sale mayor rentabilidad es del castillo, de las bodas y convenciones y estas cosas. La finca, aunque tiene un suelo muy arenoso y no es muy adecuada para otros usos, sin embargo sí que está bien para la caza. En ese sentido, bien. Pero bueno, la rentabilidad se mengua, yo diría, porque forma parte de una zona protegida y no se puede cazar todo lo que se querría cazar. Con respecto a la segunda pregunta, pues me dijeron de la finca que iban a venir, entonces a lo mejor pueden contestarte. Yo, si estuvieran por aquí, les haría una propuesta y es que hicieran visitable la finca. No se puede visitar, está cerrada, pero sería muy interesante que hicieran al modo de los ingleses,
que pudiéramos entrar en grupos guiados y pagando algo, no pasa nada, pero poder recorrerla. El problema es que para visitarla yo también he tenido problemas porque cuando no hay una montería, hay otra, y en tiempo de montería, claro, no se puede entrar, porque tiene un poco de peligro. Pero bueno, en los tiempos que no, pues yo les propondría esto, que hicieran un poco como lo hacen los ingleses. Yo creo que les daría una cierta rentabilidad, no sé si mucha, pero por lo menos pues, yo creo que sería interesante. Pero de momento no. No sé si estará por ahí Marisa. ¿Puedo apagar el proyector? Sí, si prefieres apagarlo. Hola, Pilar. A no ser que haya alguna cosa que necesitemos ir ahí. Sí, por aquí estoy, por aquí. Ah, hola. Hola. Bien, me ha parecido entender que dices que ya no hay conejos en la finca. No, conejos, bien, yo vivo aquí desde el año 83. Y bueno, yo me había criado en el campo y dando una vuelta por ahí con un amigo y tal, esa tapia que hay en algún tramo estaba rota, podías pasar a la finca. Sí, sí. La finca ha mejorado, Sé que se pasa. la finca ha mejorado bastante desde el año 85, ¿no? Cuando se declaró parte de la cuenca alta del Manzanares. Bien, y entonces había conejos a miles. O sea, dabas una voz fuerte y los conejos salían por allí de 40 sitios. Y también pude ver que había como cierto abandono, o sea, había ciertas encinas enfermas. ¿Qué tal? Tú que te la has dado ahora un paseo, me imagino yo que eso, por lo que nos has contado, la habrán subsanado. Y me ha gustado mucho lo de ver esa poda que hay, para que el agua no se lleve, ¿no? Eso es normal. No se duerma. Para que no se duerma. Bien, simplemente eso, que pues tienen que haber hecho un descaste de los conejos, ¿tá? Porque, no sé, habrán utilizado, aparte de muchas escopetas, probablemente algunos productos químicos para descastarlos, porque la cantidad que había era... Eso, simplemente era a título de curiosidad. Pues lo que yo te puedo decir es que interés porque no haya conejos no puede haber, porque eso da dinero. O sea que el conejo es interesante que esté porque es una caza, está permitida y es interesante, ¿no? Ellos dicen que es por la misomatosis. Ellos dicen también que el Estado tiene una vacuna, pero que ellos no. Pero efectivamente no hay ni un conejo, no he visto ni uno. He visto perdices porque a veces son de granja y sabéis que hacen sueltas y las pobres perdices luego están más perdidas que otra cosa. Las que no matan pues andan por ahí como pollos sin cabeza, ¿no? Pero no hay conejos, efectivamente. Y la finca, claro, ahora en el 85 no había un plan de ordenación todavía, ahora lo hay. Sí que hay algunos pies de árboles muertos porque es muy importante que estén. Por ejemplo, en medio ambiente les dicen que es mejor que talen un árbol que está a medio morir que no uno que está muerto, porque los muertos tienen un montón de vida y eso es biodiversidad. Yo sí, pero vamos, no hay muchos, ¿eh? Los empleados de la finca tienen derecho a recoger las leñas para su uso, porque hay algunos que viven, hay muchas casas de empleados. No todos viven allí, pero algunos sí, y me contaban que ellos iban a recoger las leñas, que les marcan las que pueden coger y las usan en invierno para las chimeneas. Yo si he encontrado algo en la finca es demasiada limpieza. Demasiada. Poco matorral. Y poca variedad de matorral. Algo más en las zonas de refugio, en las manchas que llaman, pero el resto está tan limpio, tan labrado, con tanto miedo a incendios y luego tan cultivado, que verdaderamente está, para mi gusto, desde un punto de vista ecológico, demasiado limpia. Demasiado limpia. ¿Alguna intervención más? Sí. Hola. Hola, Pilar, buenas tardes.
Gracias por la conferencia. Una pregunta, ¿a qué término municipal corresponde la finca de Viñuelas? ¿A Madrid? Claro, y cuando has comentado que ha habido, o sea, que el ayuntamiento ha tratado de comprarlo, me imagino entonces sería el ayuntamiento de Madrid. Y la Comunidad de Madrid, los dos. Gracias. El Ayuntamiento de Madrid, sí, en 2001. ¿Alguien más? Pues nada más, Pilar. Ya está, Muchísimas ¿no gracias. tenéis más dudas? Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Siempre gracias a ti. Esto es un detalle por haber venido.